Levíticos 13:12, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: mas si brotare la lepra, cundiendo la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, escuche, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote. Oiga, qué trágico, ¿verdad? Una persona cubierta de lepra por completo, desde la cabeza hasta los pies. Pero mire lo que sigue. Entonces, éste le reconocerá, hablando del sacerdote, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Siéntese, por favor. Aquí estamos ante un dilema. Pareciera una contradicción, ¿verdad que se sorprenden? Bueno, los que han estado conmigo todos los miércoles, los que hemos estado meditando versículo por versículo el capítulo 13, como en pasajes anteriores, en el primer síntoma, en el primer brote de cualquier llaga, inmediatamente lo encerraban. Y si la lepra se extendía en el cuerpo, en otros textos anteriores, inmediatamente el sacerdote lo declaraba inmundo. Pero ahora tenemos un caso diferente, y yo voy a titular la reflexión de esta tarde: lleno de llagas de lepra, pero limpio por Dios. Y es que debemos entender esto. El contexto nos está enseñando diferentes casos, diferentes situaciones, obviamente siempre resaltando la gravedad y la inmundicia de la lepra, pero en diferentes situaciones. Y en cada situación que hemos estado mirando en los miércoles pasados, Dios nos está revelando la gravedad del pecado, la gravedad de la inmundicia representada en la lepra, y cómo el pecado como lepra, el pecado como inmundicia, se puede manifestar de muchas maneras en la vida del creyente. Y cada situación pecaminosa de inmundicia que brota en la vida del creyente se tiene que tratar de manera diferente. Por eso en otros casos lo encerraban 7 días, en otros 14 días, y en otros, cuando completamente el cuerpo de aquella persona estaba enferma, lo declaraban inmundo completamente. Al mirar la llaga, la carne pudriéndose, lo echaban fuera del campamento y lo declaraban inmundo. Pero ahora tenemos un caso muy diferente, hermanos, que yo quiero volver a leer. Levíticos 13:12 y 13, que dice: mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Increíble, ¿verdad? Y para la mente natural es algo inexplicable. Sinceramente, para la mente natural, este asunto que revela una realidad espiritual es algo incomprensible, porque si uno lee, anteriormente lo encerraban o lo declaraban inmundo, y ahora tenemos un caso donde una persona cubierta de lepra todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, y en lugar de que lo encierren, en lugar de que lo expulsen y lo declaren en inmundicia, el sacerdote tenía la orden de parte de Dios de decir: eres limpio. Me río asimilándolo desde una manera terrenal,
desde una manera humana, desde una manera natural, pero puedo percibir una poderosa realidad espiritual. Y estos dos versículos, hermanos, sinceramente es algo complicado para entender y realmente necesitamos mucho discernimiento del Espíritu Santo para poder ver la realidad espiritual que Dios quiere que entendamos. Normalmente yo agarro todo el miércoles, parte del mediodía, para estudiar, meditar, y me topé, hermanos, con esta parte que sinceramente yo tuve que caer de rodillas y decirle: Señor, ayúdame a entender esto. Ayúdame a entender esto, porque humanamente no sé. Y es que tengo el compromiso de pararme delante de ustedes y enseñarles espiritualmente el significado de esta realidad espiritual. Y estos dos versículos, hermanos, muestran otro ejemplo. Cuando alguien se enfermaba de lepra por completo, escuche, en toda la piel. Ponga esta palabra en su entendimiento. Me interesa que la ponga en su conciencia, porque es ahí donde Dios le habla, en la conciencia, acuérdese. Piel, acuérdese, ponga en su conciencia esta palabra, piel, porque esto es clave para poder discernir. ¿Ok? El primer aspecto que puedo ver de parte de Dios en estos dos versículos 12 y 13 es la grande misericordia para con el enfermo de lepra. Aquí hay una manifestación y hay una expresión de la grande misericordia de Dios para con el creyente que se enfermaba de lepra. Lo mismo es en lo espiritual, pero vamos a mirar primero lo literal, lo humano, para poder discernir la realidad espiritual. Veo mucha misericordia de Dios para aquella persona que estaba cubierta de lepra, al declararlo limpio, no encerrarlo, ni tampoco declararlo ni condenarlo como inmundo. Porque la situación, hermanos, que revela aquí es de una persona estando cubierto de lepra por completo en toda su piel. Y aún así, en esa condición, Dios le da la oportunidad de ser limpio. Entonces, en estos dos versículos sobresalen tres aspectos muy importantes. Primero, la trágica condición del leproso. Aquí se revela la trágica condición del leproso. Segundo, se revela que la lepra era un problema en la piel. Esto es clave, muy importante. Era un problema únicamente en la superficie de la piel. Tercer aspecto, el sacerdote declarando limpio al enfermo de lepra. Estos tres aspectos, hermanos, sobresalen o están muy marcados en la revelación de Dios en estos dos versículos 12 y 13. Vamos a comenzar con el versículo 12, explicarlo, entenderlo, discernirlo. Versículo 12, que leo de nuevo: mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote. El primer aspecto, la condición del leproso. Cuando la lepra era un problema en toda la piel, el leproso quedaba cubierto por completo en todo su cuerpo. El texto lo está revelando desde la cabeza hasta los pies. Entonces, la lepra, podemos entender que estaba sobre la piel del cuerpo únicamente, porque así lo revela Dios, sobre la piel. Y esta trágica condición, escuche, revela la realidad de la inmundicia en toda la naturaleza humana.
ya que aquí estamos viendo la lepra como un problema general, cubriendo todo el cuerpo. O sea que es una generalidad, hermanos, una situación general, cubriendo, cundiendo, como se utilizaba en los años 60 esa palabra cundiendo. Ahorita casi ya no se usa en estos años esa palabra, pero en el 1960 todavía se ocupaba esa palabra cundir, cundiendo, que significa cubrir completamente. ¿Ok? Entonces está hablando de una generalidad. La piel leprosa es figura de la naturaleza humana, lastimada, afectada, atrofiada por el pecado. Todo ser humano en pecado, de manera general, va por la vida como aquel leproso cubierto de llagas en toda su lastimera humanidad. Entonces este caso en particular de esta persona cubierta de llagas de lepra desde la cabeza hasta los pies está revelando la condición de toda la humanidad. Está revelando la trágica condición de todos los seres humanos, hermanos, que vamos por la vida completamente llagados, luchando, sufriendo, batallando con una naturaleza maligna. Es lo que está representando. Y espiritualmente todos, me incluyo yo, lo incluye usted, todos de alguna forma, en algún momento de nuestra vida, el pecado llenó de llagas inmundas nuestra pobre humanidad caída. Todo ser humano de manera general, así como este hombre, hermanos, desde la cabeza hasta los pies, de manera universal, todo ser humano ha estado espiritualmente como esta persona, enfermo de lepra por completo en todo su cuerpo, cubierto por completo desde la cabeza hasta los pies. Y aún siendo creyentes, aún siendo cristianos, hermanos, batallamos con esa naturaleza maligna que todavía lucha, que todavía se aferra, que todos los días quiere cobrar vida, hermanos. Y esa es la condición humana de todo ser humano, batallando con esa naturaleza maligna en su persona, como aquel hombre en su cuerpo. Todos batallamos con ello. Por eso el texto dice: hasta donde pueda ver el sacerdote. La última frase del versículo 12, después que dice que la lepra era un problema externo en la piel, cubierto por completo, dice que el sacerdote lo examinaba hasta donde el sacerdote podía mirarlo. Y esto me habla de otra realidad, algo digno de admirar en esta frase: hasta donde pueda ver el sacerdote. Ya miramos la condición del leproso, cubierto por completo, desde la cabeza hasta los pies, expresando la condición humana completamente maligna en su naturaleza. Ahora miramos el aspecto hasta dónde pueda ver el sacerdote, porque esto me habla de algo digno de admirar. No importando la condición miserable de ese hombre, el sacerdote lo tenía que mirar. El sacerdote tenía que acercarse a él. Probablemente el sacerdote tenía la necesidad de descubrir alguna parte de su cuerpo, de sus vestidos, de sus vestimentas. Probablemente el sacerdote tenía que tocarlo, hermanos. Estamos hablando de una persona completamente enferma desde la cabeza hasta la planta de los pies, y el sacerdote tenía que tocarlo. Tenía que observarlo, tenía que descubrirlo hasta donde más pudiera verlo. A lo mejor le tenía que analizar la espalda, a lo mejor le tenía que analizar la parte de enfrente, la parte de las piernas, qué sé yo, hermanos. El sacerdote tenía que mirarlo. Y esto me habla de lo que el Señor Jesucristo hace por el hombre. Lo que el Señor Jesucristo hizo por mí, lo que el Señor Jesucristo hace por usted, que no importando nuestra condición miserable,
con una apariencia pecaminosa, digna de lástima. Hermanos, así como aquel sacerdote que tenía que mirar, así Cristo tuvo que mirarnos y tener compasión de nosotros. Él, como el sacerdote de Dios, el sacerdote que se menciona aquí, representa al Señor Jesucristo, mirándonos con ojos de amor y de misericordia. El sacerdote, hermanos, lo tenía que observar con misericordia, con compasión, con ojos de amor. Por eso al principio, en la introducción, yo les decía que podía ver la grande misericordia de Dios. Aquí, sobre todo, en el versículo 12. Qué grande es la misericordia de Dios para el pecador. Aquel que es digno de lástima y desprecio por estar contaminado, es digno de amor y misericordia. Ahora vamos a pasar al versículo 13. Termino el versículo 12 y vamos solamente en el versículo 13. Déjenme ponerle solamente el versículo 13. Creo que lo aumenté, ¿verdad? Ahí está. 13. Versículo 13. Aleluya. Este versículo 13 es profundo. Es el que aparentemente tiene una contradicción. Es muy espiritual y sinceramente es el más complicado para discernir espiritualmente. Usted que tiene el Espíritu Santo al igual que yo, ¿cómo puede discernir este versículo 13? ¿Qué entiende en este versículo 13? Considerando el contexto en los miércoles anteriores. A los que se encerraban por 7 días, a los otros que se encerraban por 14 días, y si estaba lleno de llagas pudriéndose por la lepra en la carne viva, dice que ya no lo encerraban y lo declaraban inmundo. Pero ahora tenemos otra situación. ¿Cómo entendemos esto? Entonces éste le reconocerá. Y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, he ahí lo incomprensible y lo misterioso, lo declarará limpio al llegado. ¿Será que Moisés se equivocó ahí? Digo Moisés porque fue el escritor humano. Moisés fue la mano que Dios usó para revelar este versículo. ¿Será que Moisés se equivocó? ¿Será que en lugar de decir limpio, será que a lo mejor diría lo tenía que declarar inmundo al llegado? ¿O qué es lo que Dios nos está señalando? ¿O qué es lo que el Espíritu Santo quiere que entendamos? Al hombre cubierto de llaga por todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, dice que el sacerdote declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Esa era la sentencia del sacerdote. No era una sentencia de condenación. Absolvía, hermanos, a este hombre, lo declaraba limpio. Siendo digno de condenación, siendo digno de que lo encerraran, siendo digno de que lo condenaran inmundo y lo soltaran allá en el desierto, en la soledad, separándolo de la familia, del pueblo, por la enfermedad de lepra que era contagiosa e inmunda. Ahora tenemos un caso único con el propósito de enseñarnos una realidad espiritual. El sacerdote dice que miraba la trágica condición del leproso, cubierto todo su cuerpo de llagas, y en lugar de condenarlo como inmundo, lo tenía que declarar limpio. Aún estando lleno de lepra,
esto es lo más tremendo, era declarado limpio por el sacerdote de Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que entender esta resolución del sacerdote? ¿Por qué en lugar de declararlo inmundo, lo declaraba limpio? ¿Cuál era la razón de esta determinación que al final terminaba favoreciendo al que estaba cubierto de lepra por completo? Debe de haber una razón, debe de haber un motivo. La razón y el motivo está aquí en el mismo versículo 12 y 13. No sé si usted ya alcanzó a discernir. A ver, levante la mano aquel que tenga. Hermano Tacho dice que ya, la hermana Santa también, los demás. Debe de haber una razón. Y espero que estén en el mismo espíritu conmigo. Y si no está, pues ahorita vamos a corregir esa forma de discernir. ¿Ok? La razón es la siguiente, escuche y aprenda. Al principio le dije que pusiera una palabra en su conciencia, ¿se acuerda? ¿Cuál fue la palabra que dije que pusiera en su conciencia al principio? Piel. Entonces la razón por la cual este hombre no era declarado inmundo, sino limpio, la razón es que la lepra era un problema únicamente en la piel. Únicamente en la piel. Y este es el segundo aspecto. La lepra era un problema general en toda su piel. Pero esa enfermedad estaba afuera de él. No estaba adentro. La enfermedad como lepra la tenía en la piel. Era un problema de apariencia, pero no había entrado a lo interno de su carne. No lo había dañado internamente. Todavía la lepra no había entrado a corroer, a corromper, hermanos, a destruir la carne. Todavía no había carne viva, no había carne abierta. Solamente eran las manchas cubriendo todo su cuerpo. Estaba enfermo por fuera, pero por dentro estaba sano. Estaba sano. La lepra no había dañado su carne interior. No había carne viva. No había carne podrida. No había carne partida, visible, descubierta en su cuerpo. Por eso no lo declaraba inmundo, como la vez anterior que dije que cuando la carne estaba abierta, entonces ya no lo encerraban y simplemente lo declaraban inmundo. Es decir, se dañó. Nunca se arrepintió. En lo espiritual nunca quiso reconocer su pecado. En lo espiritual se dejó dañar, se pudrió, el pecado lo descompuso. ¿Para qué disciplinarlo? Pues me va mejor que se vaya. Queda inmundo, queda fuera. Pero aquí nos está mostrando otro ejemplo. Que la lepra puede estar presente, puede ser un problema presente, actual, el pecado en nuestras vidas. Porque tenemos una naturaleza maligna que está presente, que está en mí, que está en ti. No podemos negar la presencia del pecado en nuestras vidas. Todavía, siendo cristianos, siendo creyentes, batallamos con el pecado. Pero bendito sea Dios que no está dentro de nosotros ya. Podremos equivocarnos, podemos tener algunas manchas, algunos errores, algunas imprudencias, pero bendito sea Dios que todavía no entra, ya fue curado lo de adentro, y que se mantenga limpio, que se mantenga santo, que se mantenga sano nuestro interior. No importa que todavía de vez en cuando haya apariencia de alguna maldad en nosotros, pero que se quede ahí afuera solamente en la piel. Eso es lo que nos está enseñando. El sacerdote, al observar al enfermo de lepra, tomaba en cuenta ese detalle muy importante: que la lepra fuera algo externo, que la lepra fuera algo de afuera.
Esta determinación del sacerdote en declarar limpio al enfermo de lepra en toda su piel revela la grande misericordia de Dios en declarar limpio al creyente. Escuche esto. La grande misericordia de Dios en declarar limpio al creyente, aunque todavía tenga una naturaleza pecaminosa. O sea que esto está revelando tu condición y mi condición. Que aún teniendo todavía la naturaleza maligna, pecaminosa en nosotros, Dios en su gracia, en su amor, me declara limpio. Aún estando todavía el pecado, la naturaleza maligna, y aún manifestándose quizá como una mancha en tu persona, en algunas situaciones, por ejemplo, se te sale una mentira, ahí está la mancha. Te enojas y se te sale una palabra, una grosería, ahí está la mancha. Y aún así, estando presente esa naturaleza maligna, Dios en Cristo te declara limpio. ¿Se da cuenta la grande misericordia de Dios? Aunque el creyente tiene problema de maldad en su humanidad, porque es una realidad todavía el pecado en nuestra humanidad. ¿O quién ya fue glorificado de nosotros? ¿Quién ya fue glorificado? Nadie. Todos tenemos un problema. La maldad es un problema todavía en nuestra humanidad, en nuestra piel. Pero aún así, Dios en Cristo decide declararnos limpios. La maldad como inmundicia es un problema general y externo en todos nosotros. Y aún así, mientras no dañe, mientras no te dañe internamente, mientras no dañe tu alma, mientras tu alma no se corrompa, mientras mi alma no se corrompa, hermanos, somos limpios en Cristo Jesús. Porque una cosa es que yo esté batallando todos los días con esa naturaleza maligna, y otra cosa es que yo permita que esa naturaleza maligna destruya internamente mi alma. Pero aunque todavía yo batallo con la naturaleza maligna y usted batalla todos los días con la naturaleza maligna, pero mientras esa naturaleza maligna no dejes que destruya internamente tu alma, tu interior, tú eres limpio delante de Dios. Aunque todavía se miren muchas manchas, aunque muchas veces nos digan es que no has cambiado, no importa, esas son las manchas, son cosas de afuera, son cosas de apariencia. Pero por dentro estoy sano. Amén. Por dentro estamos sanos. La maldad es un asunto en la piel solamente. Les estoy hablando en términos espirituales. La maldad es un asunto general en mi humanidad, pero esta humanidad un día será destruida en la muerte. Hermanos, entonces me levantaré con un cuerpo limpio y glorificado, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, hermanos, en la venida de Cristo, de manera incorruptible, nos levantaremos limpios en espíritu, limpios en el alma y limpios en el cuerpo por completo. Yo creo que sí está entendiendo, ¿verdad? Porque donde aplaudió con mucho entusiasmo, entonces sí está recibiendo la esencia del Espíritu. Lo último, ¿cuál es la última frase? Toda ella se ha vuelto blanca. Él es limpio. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que en Cristo toda mancha de pecado, escuche, toda mancha de pecado se hace blanca. No importa la negrura,
No importa lo grotesco de aquella mancha, no importa el tamaño de la imprudencia, no importa el tamaño del error, o lo voy a decir como tiene que ser, no importa el tamaño del pecado que hayas cometido por estar luchando con esa naturaleza maligna. En un momento de debilidad cediste, en un momento de debilidad la naturaleza maligna te dio un salto por delante y te ganó y terminas cometiendo algo malo. No importa el tamaño de la mancha en tu persona, no importa si la mancha en apariencia cubre todo tu cuerpo. En Cristo esa mancha pecaminosa se vuelve blanca, y por la sangre de Cristo somos santificados, limpiados y purificados. Y aunque todos nosotros tenemos esta naturaleza maligna inmunda, aún así la misericordia de Dios nos hace limpios en la ofrenda sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la realidad espiritual para nosotros? ¿Cuál será la realidad espiritual para aplicar a nuestras vidas? Se los comparto. Aunque luchemos con el pecado, y aunque sea un problema externo y ajeno a nosotros, porque muchas veces, hermanos, uno quiere vivir en santidad, no tiene intenciones de pecar, pero la naturaleza maligna que está en ti, aún inconscientemente, hermanos, a veces nos va a poner malos pensamientos, nos va a orillar a hacer cosas que después decimos, pero ¿qué fue lo que hice? ¿Y por qué lo hice? Como decía el apóstol Pablo, miserable de mí, termino haciendo lo que no quiero. Ahí habla del pecado como un problema real, hermanos, con el que batalla todo el cristiano, hasta el hombre más espiritual como Pablo. Pero no importa que estemos luchando con el pecado y que sea un problema externo en nosotros, en esta humanidad pecaminosa, pero mientras no dañe internamente nuestro corazón, mientras no corrompa, mientras nos destruya, mientras no atrofie por completo mi alma, mi corazón, hermanos, aunque sea un problema general en mi vida, aunque sea un problema general en nosotros, pero mientras no se corrompa nuestra alma internamente, permaneceremos limpios en Cristo Jesús. Esa es la enseñanza espiritual. Dios es fiel como sacerdote, hermanos, y siempre nos declara limpios. Pónganse en pie, por favor.